Hola, mi nombre es Gerardo Muñoz López y el día de hoy revisaremos el tema mecanismos alternativos de solución de conflictos. Este tema es muy importante por la siguiente situación y bueno, voy a tratar de explicar esto como contexto o como preámbulo del mismo tema. En México, el tema de la justicia es una de las funciones del Estado que ha quedado a deber a la ciudadanía. Lamentablemente, los mecanismos procesales para el acceso a la justicia no se han desempeñado de la mejor manera y hasta cierto punto responden a legislaciones arcaicas. Los poderes judiciales federales, estatales y municipales han tratado de realizar un esfuerzo importante por revertir esta situación, acercando a los organismos legislativos encargados de regular la materia sus inquietudes con la finalidad de que los mecanismos legales que existen ahora sean reformados de tal manera que el ciudadano pueda acceder a la justicia de una manera más eficiente. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, es una realidad que en muchos aspectos los organismos o las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia se han visto rebasados. Los procesos jurisdiccionales son largos, son tediosos, son desgastantes y son caros. Para la mayoría de las personas resulta un esfuerzo casi imposible de realizar, contratar un abogado y invertir en un juicio. Por esa razón, el Estado de Derecho actualmente ha sido bastante cuestionado, porque pareciera que el acceso a la justicia solo se encuentra de alguna manera asegurado para ciertas personas. Entonces, en ese contexto surgió, entre otras reformas que en esta clase no podremos explicar, pues la reforma penal. En esta reforma lo primero que se buscó fue modificar todo el procedimiento que hasta ese momento se venía dando, que básicamente era un procedimiento que se le denomina inquisitorio, era por escrito y que no estaba teniendo los mejores resultados, porque una de sus principales características negativas era que los justiciables se sentían alejados de los órganos impartidores de justicia, por un lado, y por otro lado, pues que los procedimientos eran muy tardados. Como consecuencia de esto se propone esta reforma al sistema penal, que fue en el 2008, y bueno, la nueva ley propone un procedimiento más dinámico, oral, donde los jueces se involucren más con las partes y donde al final de cuentas el justiciable pueda ver satisfechos sus intereses de una manera más pronta y eficaz. En este contexto es donde surgen los mecanismos alternativos de solución de controversias y estos los podemos definir de la siguiente manera. Son mecanismos que buscan dar respuestas más adecuadas, de mejor calidad o a determinadas situaciones de transgresión a las normas legales que resultan social y comunitariamente más convenientes que la sola imposición de una pena. En efecto, a la mayoría de las personas que se ven involucradas en conflictos de tipo penal, lo que les importa en realidad es ver reparado el daño. Hay ciertos delitos que por su propia naturaleza la reparación del daño puede ser prácticamente imposible. Pensemos en delitos donde se atenta contra la vida o contra la salud. Difícilmente se podrá reparar la pérdida de un ser querido, difícilmente se podrá reparar, una lesión, la pérdida de algún miembro de su funcionalidad. Sin embargo, existen otros delitos que afortunadamente son la mayoría, es decir, que donde no se ven involucrados bienes tan preciados como la salud o la vida. Estos delitos, que normalmente son de carácter patrimonial, pues en esos sí que se puede reparar el daño. Entonces, uno de los objetivos de este tipo de mecanismos es precisamente que las víctimas o los ofendidos puedan ver satisfechas estas pretensiones que básicamente tienden a que los bienes que ellos tienen se vean resarcidos, ¿no? Ahora, además de restaurar el daño, logran individualizar las respuestas judiciales. De alguna manera también aumentan la eficacia
y evita la reincidencia por parte de los imputados. Bajo una lógica de derecho penal mínimo, este tipo de mecanismos resultan convenientes por dos situaciones. Una, porque acorta el procedimiento judicial que normalmente se tenía que llevar y que era necesario para obtener una sentencia y así que la víctima y el ofendido pudiera haber resarcido sus bienes o derechos. Eso por un lado. Y por otro, evita también estigmatizar al imputado, ¿no? Le da una alternativa más para resolver este tipo de conflictos y también rehabilitarse o reinsertarse en la vida social. Dicho esto, es importante también aclarar que estos medios alternativos de solución de conflictos no son impunidad, tampoco son perdón al imputado, no es una solución suave, ni tampoco es una despresurización del sistema penal tradicional. ¿Okay? No es eso. O sea, este tipo de mecanismos lo que buscan es principalmente y primordialmente atender los intereses de las víctimas de una manera pronta y efectiva. Y por otro lado, evitar que el imputado pues se le estigmatice o se le condene socialmente por situaciones que a veces no son tan graves. Y remarco esta parte porque más adelante se va a explicar cuándo estos mecanismos de solución de conflictos pueden cobrar aplicación, no es en todos los delitos. Dicho esto, debemos de mencionar que en el contexto mexicano este tipo de mecanismos cobró aplicación a partir del Código Nacional o de la promulgación, perdón, del Código Nacional de Procedimientos Penales que se dio en el 2014. En el artículo 184 de este código se establecen dos mecanismos que sirven como medios de reparación del daño de la víctima. El primero de ellos es el acuerdo preparatorio y me voy a permitir leer su definición y ahorita la explicamos. Son aquellos celebrados entre víctima u ofendido y el imputado, una vez aprobados por el fiscal o juez de control y cumplidos sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal. Esta situación es muy fácil y para entenderla a plenitud voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto involucrado en algún accidente de tránsito, ¿no? En realidad pues, se llaman accidentes de tránsito, pero muchas veces estas situaciones derivan en hechos delictivos, ¿no? El daño patrimonial es completamente palpable en una situación de estas. Y muchas veces, aunque pareciera irrisorio, estas situaciones daban origen a procedimientos de carácter penal, con todo lo que ello implica, ¿no? Invertir en un abogado, seguir un procedimiento para que al final pues, la situación se terminara resolviendo con la entrega de una cantidad para haber resarcido el daño que se ocasionó a un vehículo, ¿no? Entonces, este tipo de mecanismo, el acuerdo preparatorio, pues trata de evitar todo este calvario que se genera a veces con el procedimiento judicial. Y en ese sentido, si hay un acuerdo entre la víctima u ofendido y el imputado, pues qué mejor que establecerlo en un acuerdo y siempre y cuando que se cumplan las condiciones que se establecieron en ese acuerdo, pues la acción penal queda extinta, ¿no? Ese es el primer ejemplo. Después pasamos a la segunda medida, que es la suspensión condicional del proceso. Igual me permito leerlo y ahorita vamos a explicar con un ejemplo. Esto es un planteamiento realizado por el fiscal o por el imputado y contiene un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el sometimiento de ciertas condiciones y puede dar lugar a la extinción de la acción penal. A diferencia del acuerdo preparatorio, este tipo de medida no se da entre la víctima y el imputado, sino más bien es una propuesta que realiza la fiscalía o el propio imputado. Un ejemplo de esta situación. Supongamos que una persona defrauda a otra, es un delito de carácter patrimonial, se inicia el procedimiento judicial y en determinada parte del procedimiento, ya sea el fiscal o el propio imputado, realizan la propuesta concreta de cómo se va a reparar el daño.
Si se defraudó por 1 millón de pesos, bueno, pues imaginemos que el imputado realiza la propuesta de que realizará el pago de ese 1 millón de pesos en ciertas mensualidades y que incluso le dará una compensación al ofendido, ¿no? Entonces, si este acuerdo es aprobado y el imputado cumple con las condiciones de ese acuerdo y con otras adicionales, normalmente son algunas medidas de vigilancia por parte de la autoridad, pues cuando el daño quede resarcido y las condiciones adicionales que le hayan impuesto al imputado también queden cumplimentadas, pues es posible que la acción penal quede extinta y que el imputado incluso ya no tenga ningún tipo de antecedente. Entonces, esos serían estos dos ejemplos. Ahora, ¿cuándo proceden este tipo de acuerdos reparatorios? Esto también es importante, como se dijo hace un momento. Pues solamente en delitos que se persiguen por querella, como es decir, aquellos en los que la víctima o ofendido puede otorgar el perdón. Los delitos culposos, es decir, en donde no existió una intención del imputado de agredir o de cometer el delito, sino más bien fue una cuestión, digamos, de carácter accidental, como lo manifestamos hace un momento, los accidentes de tránsito. Y en los delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Estos son los únicos 3 supuestos donde proceden estas medidas. Para todos los demás delitos, como existen bienes jurídicos muy importantes, tutelados y que son de difícil reparación y que además a la sociedad en general le importa que cuando una persona comete este tipo de delitos, pues se le excluya de la sociedad para que pueda recibir un tratamiento de reinserción, pues en esos no se puede. Ahora, ¿quién realiza estos mecanismos o quién es el encargado de realizarlos, mejor dicho? Bueno, pues para contestar a esa pregunta tenemos que revisar la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, que entró en vigor en el 2014. Ahí nos habla de otros 3 mecanismos adicionales que también nos permiten llegar a estos medios alternativos de solución de conflictos. Estas 3 medidas son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Previo a explicar estos 3 mecanismos que ahorita vamos a analizar, es importante hacer énfasis en los beneficios de estos medios alternativos de solución de conflictos. El primer beneficio es que reconoce que el crimen daña a las víctimas, a las comunidades y al propio imputado. Es decir, este tipo de mecanismos son instrumentos jurídicos más humanos, ¿no? Dejan de lado todo el procedimiento y la técnica jurídica con la finalidad de atender las necesidades reales de los individuos que forman parte de la sociedad, tanto de la víctima como del imputado. Involucra también, otro de los grandes beneficios es que involucra a las víctimas y a las comunidades. En otros tiempos el acceso a la justicia era prácticamente monopolizado por los abogados, ¿no? O por las personas que podían acceder a algún abogado. Entonces, lo que pasaba en el procedimiento, todos los recursos, todos los escritos que se presentaban, pues realmente era algo completamente ajeno para el ciudadano, para la víctima, e incluso a veces para el imputado. Este tipo de mecanismos lo que también busca es transparentar esas soluciones de los conflictos que tienen origen en situaciones de tipo penal, precisamente involucrando a las partes. Ese es otro de los grandes beneficios. Y finalmente, coloca el énfasis en la reparación y en la prevención del daño. Es decir, en algún otro momento, pues el énfasis estaba puesto en la actitud punitiva por parte del Estado, ¿no? En castigar al imputado. Aquí no, aquí tenemos una nueva visión, ¿no? Lo más importante es reparar el daño de la víctima. Y sí, bueno, también tratar de que el imputado de alguna manera tenga alguna sanción de tipo ejemplar, pero en realidad en tipo de delitos patrimoniales o culposos o que se persigan por querella, pues lo importante es que la víctima
vea satisfechas sus pretensiones. Lo otro, digo, es importante, pero no es preponderante. Dicho esto, vamos a iniciar analizando qué es la mediación. Me permito leer, es un mecanismo mediante el cual las partes discuten y encuentran entre ellas la solución posible. Es decir, es un mecanismo donde está presente un mediador, la víctima, el imputado, y estas últimas dos conversan para tratar de llegar a algún acuerdo. El mediador simplemente es un facilitador de esa comunicación entre las partes, y una vez que llegan a algún acuerdo, pues el mediador lo formaliza, y una vez formalizado, pues tiene que ser aprobado, en este caso, por el juez de control o el fiscal. El segundo mecanismo es la conciliación. Prácticamente sigue las mismas reglas, con la única diferencia de que aquí el conciliador, en vez de escuchar la conversación entre las partes, realiza propuestas concretas. ¿Okay? Esto también es muy importante. Muchas veces las partes, al verse involucradas en una situación de carácter penal, pues se cierran, ¿no? Se cierran en sus posturas, y es difícil que exista una comunicación fluida entre ellas, y muchas veces pues las propuestas simplemente no se dan, ¿no? Es común que cada una de las partes se mantenga en su dicho, y que pues, si siguen así, pues realmente no puedan llegar a ningún acuerdo. Entonces, el papel del mediador es precisamente empatizar con la postura de cada una de las partes para proponer una solución concreta. Una vez que se hace esta propuesta, pues también se le permite a las partes manifestar su parecer, y en dado caso de que la acepten, pues bueno, igual se formaliza por el mediador y se aprueba por el fiscal o el juez de garantía. Y finalmente, el último tema es, bueno, más bien el último punto es las juntas restaurativas. Y aquí también me voy a permitir leer. La finalidad de estas juntas restaurativas es atender necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, la reparación del daño de la víctima o ofendido y la reinserción del ofensor a la comunidad. Aquí es bien importante marcar la diferencia con los otros dos mecanismos. El facilitador, el que dirige la junta, en primer lugar se entrevista con las partes, en primer lugar con el ofendido, con la víctima, y bueno, ya después con el imputado. De esta entrevista, él obtiene ciertos datos que son importantes para poder realizar su trabajo. Básicamente los datos que él trata de obtener son cuáles son las necesidades de ambas partes. Después de que se realice esta entrevista, el facilitador o quien dirige la junta propone cuáles son las maneras en que el daño de la víctima se puede reparar. Y una vez que realiza esta propuesta, le corresponde al imputado señalar la manera en cómo puede reparar el daño. Es decir, a diferencia de los otros dos mecanismos, aquí realmente quien hace la propuesta de reparación es el imputado. Y es bien importante este ejercicio porque realmente concientiza a esta persona respecto de lo que hizo, y sobre todo le deja a él la obligación de decidir cómo lo va a reparar. Entonces, una vez que igual se llega a un acuerdo, pues el acuerdo es formalizado por quien dirige la junta, y finalmente es aprobado por el fiscal o por el juez de garantía. Y básicamente estos serían otras tres formas, ¿no?, de medios alternativos de solución de conflictos. Entonces tenemos las que establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, y bueno, por otro lado, pues esta ley de mecanismos de solución alternativa de conflictos penales.